están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples, acá en el Palacio de los Tribunales de Justicia. El tema que nos convoca, la medida cautelar de prisión preventiva, pero antes de comenzar nuestro programa los invito a ver el siguiente material. La prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Es decretada por un juez de garantía oral en lo penal o ministro de corte después de que un imputado haya sido formalizado por el Ministerio Público, quien, dependiendo del delito, el número de ellos, la pena que asigna, entre otros, lo solicita. Según el artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal decretará la prisión preventiva siempre y cuando se logre acreditar que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que el imputado ha tenido participación en él. No solo eso, sino que como se trata de una medida cautelar personal que afecta la libertad de movimiento de las personas, procederá si las otras son insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, la seguridad de la víctima o de la sociedad. Según cifras de Gendarmería, a febrero de este año hay 59.982 personas privadas de libertad y de ellos 20.953 en prisión preventiva. Ahí ustedes lo veían. ¿De qué se trata esta medida cautelar de prisión preventiva? La más gravosa que está en nuestro Código Procesal Penal, la más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico, y justamente para ello estamos con Eduardo Gallardo. Él es ex juez de garantía y actual magistrado del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Daniela, por la invitación y por la oportunidad de explicar estas cosas. Magistrado, bueno, me gustaría partir preguntándole, se dice que la prisión preventiva es una medida de último ratio. ¿En qué casos sí o sí se debiese decretar esta medida cautelar considerando que todos los antecedentes son distintos? Claro, cuando uno habla de que la prisión preventiva es última ratio, ¿por qué es última ratio? Yo creo que eso es importante que la gente lo entiende. Y es última ratio porque la prisión preventiva significa encerrar, meter a la cárcel a alguien que no ha sido juzgado y no ha sido condenado. O sea, es una prisión sin condena. Distinto a una sentencia condenatoria, donde se dice que un ciudadano cometió un delito, se probó que es culpable y va a la cárcel. Y por eso es algo tan excepcional. No es una pena, no es una sanción, no es un castigo, es una herramienta, un mecanismo que tiene por finalidad resguardar los fines del procedimiento. Y para eso, para preservar la legitimidad de la prisión preventiva, esta idea de encerrar a alguien sin condena, sin sentencia, la prisión preventiva tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero debe cumplirse lo que se denomina el presupuesto material, o sea que hay antecedentes que justifiquen que esta persona cometió un delito y que además existan elementos que permitan suponer o presumir que le ha habido participación en ese delito. Y como autor, cómplice. Autor, cómplice, encubridor, en los términos de la formalización de la investigación del Ministerio Público. Y lo segundo es la necesidad de cautela, que es fundamental, que tiene que ver con el carácter instrumental de la prisión preventiva. Vale decir que sea necesaria, indispensable para la consecución de los fines del procedimiento, a saber, resguardar la integridad de la investigación cuando es necesario, indispensable para la eficacia de la investigación. Segundo, para evitar o precaver la fuga del imputado que se arranque. En tercer lugar, eventualmente para resguardar la integridad o la seguridad de la víctima. Y por último, para precaver o prevenir el peligro para la seguridad de la sociedad que podría deducirse de una persona que, habiendo sido imputada, pueda ser un peligro en ese sentido. Respecto en ese sentido, ¿cómo se define el vínculo de la prisión preventiva con el éxito de la investigación que usted lo mencionaba anteriormente? Bueno, ahí lo primero que hay que tener presente es que no es un vínculo abstracto, no que esto es un delito grave y por lo tanto para el éxito de la investigación este señor queda preso. No funciona así. La ley exige que la prisión preventiva, que este encierro, sea indispensable y sea necesario para la consecución de los fines y de la eficacia de la investigación. Le pongo un ejemplo. Una persona que está fabricando evidencia, que está adulterando evidencia, que está amenazando testigos. Por ejemplo, en crimen organizado es muy usual que ciertas personas que pertenecen a las organizaciones criminales amenacen a los testigos o se pongan en contacto con ellos. Entonces, en ciertos casos, excepcionalmente, es necesario que la persona esté privada de libertad precisamente para evitar que su comportamiento, por así decirlo, desleal o de sabotaje con la investigación impida que ésta se pueda desarrollar eficazmente y con éxito. Perfecto. Este programa, en palabras simples, también es una instancia educativa, entonces también es importante aclarar de que la prisión preventiva no tiene relación con el plazo que se dicta de investigación. No tiene relación directa, son cosas distintas. Sin embargo, como yo le anticipaba, que esto significa encerrar, encarcelar a una persona que no ha sido condenada, antes del juicio evidentemente que la legitimidad de la prisión preventiva se va erosionando
cuando el plazo de investigación se extiende demasiado. Normalmente los jueces y las juezas, al ponderar y al justificar la prisión preventiva, deben y toman de hecho en consideración qué tan larga va a ser la investigación. En el papel, en términos teóricos, una prisión preventiva se justifica con mayor intensidad en aquellos casos en que el plazo de investigación va a ser breve, porque precisamente lo que se trata es de evitar que haya mucha gente en la cárcel sin juicio y sin condena. En el sistema antiguo, uno de los problemas que teníamos es que había más gente en la cárcel en prisión preventiva que cumpliendo condena. Uno de los objetivos de la reforma procesal penal fue precisamente invertir ese paradigma. Perfecto. Y hemos visto en el último tiempo que hay múltiples casos en donde el Tribunal de Garantía decreta la prisión preventiva de un imputado o de varios imputados y que después el Tribunal de Alzada, Corte de Apelaciones, lo revoca. ¿Cómo se entiende esto? O a la inversa, el Tribunal de Garantía deniega o desestima la prisión preventiva, la Corte revoca y dispone la prisión preventiva. Eso tiene que ver con las reglas del juego. La prisión preventiva, la resolución ya sea que la impone o que la desestima, es una resolución impugnable, susceptible de ser apelada por los intervinientes y por lo tanto es perfectamente posible que en segunda instancia un tribunal ejerciendo competencia funcional en segunda instancia estime que el tribunal de primera instancia por alguna razón se ha equivocado y tenga un criterio distinto. No debiera sorprender. Magistrado, en los días que una persona estuvo cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, en el caso de ser condenado ya con una sentencia ejecutoriada, ¿qué pasa con esos días? ¿Se le devuelven? Y también preguntarle qué pasa con la persona que finalmente fue absuelta. Bueno, tratándose de la persona que ha estado en prisión preventiva en un juicio o en un proceso determinado, una vez que es condenada, ese periodo que estuvo en prisión preventiva debe abonársele, o sea, debe considerársele. Si a usted la condenan a 3 años de cárcel y estuvo 1 año en prisión preventiva, le faltan 2 años para terminar su condena, para explicarlo en términos ilustrativos. Respecto a lo otro, hay una discusión. Pero yo me atrevería a decir que la jurisprudencia predominante hoy día, y así ha sido también en la segunda sala penal, apunta que si una persona se absuelta en un proceso X, en el cual estuvo un periodo determinado en prisión preventiva, y luego enfrenta otro proceso Z y es condenado, normalmente ese periodo que estuvo presa en el periodo anterior o en el proceso anterior se le abona a la segunda condena, que va a ser la primera que va a tener porque en el caso anterior no fue condenado. Perfecto, y ya casi llegando al final de nuestro programa, en palabras simples, estamos hablando de la prisión preventiva. Me gustaría preguntarle respecto a los plazos. ¿Cuántas veces uno puede apelar a la prisión preventiva y cuántos días también tiene? Me imagino que tiene que tener cada vez que se apele antecedentes nuevos. Bueno, claro, la ley exige que para solicitar la revisión de la prisión preventiva se invoquen antecedentes nuevos. Uno puede discutir muchísimo qué se entiende por antecedentes nuevos y cuál es la intensidad de esos antecedentes para justificar una revisión. En términos generales, un interviniente, un fiscal, un defensor, por ejemplo, tiene 5 días para apelar de la prisión preventiva, ya sea la que la decreta o la que la deniega. Pero hay un régimen especial de apelación de la prisión preventiva para ciertos delitos de particular gravedad, homicidio, violación, tráfico de drogas, que están enumerados en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que permiten que el fiscal apele inmediatamente, de manera verbal, en la audiencia en la cual el tribunal no decretó la prisión preventiva y esa persona tiene que permanecer detenida, privada de libertad, hasta que la Corte resuelva en definitiva si se mantiene o se revierte la decisión del Tribunal de Garantía. Lo importante, si me da un minuto, es que la gente entienda, yo creo que esto es vital porque se pierde de vista, que la prisión preventiva no es la sentencia. Cuando usted decreta la prisión preventiva no está diciendo que es inocente o culpable. Y la audiencia en la cual discutimos la prisión preventiva no es el juicio. La prisión preventiva es una herramienta, es solo un instrumento y esa es la forma correcta de entenderla en un Estado democrático de derecho. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de En Palabras Simples. No, muchísimas gracias a usted y la felicito por este programa que educa a la gente que es tan necesario. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados para que sintonicen el canal del Poder Judicial. Este es nuestro programa En Palabras Simples. Ustedes lo escuchaban al magistrado Eduardo Gallardo, ex juez de garantía y actual magistrado del Segundo Tribunal de Juicio Oral y Penal de Santiago, hablando de la medida cautelar de prisión preventiva. Que estén bien.